año 2019 nos otorgaron la frecuencia definitiva. El desafío de hoy es que, si bien el Estado nos dio la frecuencia definitiva a la colifata, y es nuestra, es de todos los que la hacen en realidad, ahora tiene que responder sacando a otra radio, que es una radio pirata, que sin ningún tipo de escrúpulo ni respeto, nos está usurpando el lugar. O sea, usa el mismo lugar con más potencia que la colifata. Pero bueno, confiamos que dentro de no mucho tiempo las cosas se van a regularizar. Bueno, esa es la historia de cómo pasamos de un grabadorcito a un aparato de 1 watt a 10.000 watts. Super. Ahora veamos si Eva puede hacer su pregunta. Sí. A ver, Eva. Eva está muteada. Hay que... Hola, te preguntaba sobre el tema de la estigmatización del paciente de salud mental. Si ¿vos creés que se vive esto en la Argentina o ya superamos eso? No, yo creo que no lo hemos superado en absoluto, que se vive en Argentina, que el problema del estigma es un problema muy complejo, que está muy enraizado en la cultura en la que vivimos y que no alcanzan ni siquiera 30 años de trabajo para erradicarlo. Pero eso no nos quita, digamos, ni ilusión ni esperanza, porque creemos, al menos yo creo que sí hemos logrado avanzar bastante en materia de derechos y en materia de respeto, y hago una conexión con algo que sucedió hoy, que es que en un diario de Argentina se publicó un artículo sobre la colifata, y cuando lo posteamos, creo que en Facebook, esta mañana, muchas veces se habla, ¿no?, de, digamos, que es una operación no solamente semántica, es una operación semántica que repercute en prácticas e impacta en cuerpos. Bueno, esa operación semántica lo que hace es una reducción radical de una circunstancia de una persona o de un aspecto circunstancial de una persona, totalizándolo y sustancializándolo. Se es loco. Entonces, y uno de los costados que más insisten en estas operaciones que son, en estas operatorias, que son operatorias también de mucha violencia, es reducir la figura del que padece psíquicamente a la criminalidad. Entonces aparece la cuestión de peligroso para sí y para terceros. Bueno, hoy, esta mañana, ahora lo voy a buscar porque no me acuerdo cómo lo formulamos, publicamos en el Facebook de la colifata, algo así como los colifatos, digamos, los colifatos crean trabajo para sí y para terceros. Tené cuidado, tal vez te beneficies. Porque estamos por comenzar un proyecto que tiene que ver con no solamente con la inclusión económica, sino sobre todo con desarrollar talleres donde el colectivo de personas que hacen la colifata se tomen el trabajo de buscar en Argentina otros colectivos que estén en situación de pobreza y también estigmatizados, que produzcan objetos y que los comercialicen. Durante un tiempo, la tarea de los integrantes de la colifata va a ser no solamente identificar estos colectivos, sino darle prioridad a esos colectivos que, además, en aquello que produzcan, tengan en cuenta el respeto de las relaciones humanas y el respeto por el medio ambiente. A esos colectivos, los colifatos les van a otorgar el sello, el IRAM Colifato, un sello de calidad, digamos. Y la tarea va a ser, durante más de un año, comercializar esos productos. Primero, tratar de obtener subsidios para poder comprarle a esos terceros lo que hacen, y además también generar contenidos de comunicación que dé visibilidad
a la producción de estos terceros. Entonces vos me preguntaste si creo que en Argentina continúa la cuestión, digamos, continúa el problema del estigma. La respuesta es que sí, y que a nosotros nos importa no solamente hablar de la estigmatización, sino sobre todo, o creemos que una herramienta interesante para trabajarla, es correrse de la cuestión de decir, digamos, vos me integrás o no me integrás, vos me marginás o no me marginás, sino de empezar a interesarse por los problemas del mundo, intervenir respecto de los problemas del mundo, aportarle soluciones, y eso va a tener efectos desestigmatizantes. Porque cuando, por ejemplo, hacemos campañas, no sé, de ayuda a personas en situación de calle de la Patagonia, los que lo llevan adelante son personas con experiencias psiquiátricas que se ponen la campaña al hombro. Eso tiene visibilidad y repercute en las ideas que el hombre común, que la sociedad se hace de aquellos que este estigma, este cartel. Claro, pero digo, el problema es muy complejo, no se resuelve de la noche a la mañana. Colifata, lo que intentamos es no solamente... Sí, el lunes... los chicos, a Pablo y a María José, que me habían entrevistado, que desde mi perspectiva personal, yo me sentía cuidada, me sentía acompañada, no sentí que hubiera un estigma. Y eso lo traduje a la sociedad y pensé que la sociedad argentina ya había evolucionado en ese tema, pero no. Es que lo que pasa... O sea... Sí, es mucho, han avanzado mucho más de lo que pasa en Chile. Porque, por ejemplo, acá partiendo incluso de la institución, acá del total del presupuesto en salud, que ya es bastante poco, solo un 2% va a salud mental. Entonces eso ya habla derechamente que hay nula o nada de consideración. Entonces después de eso viene toda la seguidilla ya. Acá ni siquiera yo creo que estamos lejos de ni siquiera empezar la reflexión. Acá hay personas que todavía ni siquiera suponen que puede existir un estigma o cómo nos afecta. Entonces igual creo que estamos lejos, y de hecho nos sorprendía los comentarios que hacía Eva. Si bien creo que también falta mucho, estamos nosotros al menos súper atrasados. Es igual, está la opción acá de el buen espacio de Pablo que está creando, porque justamente pretende trabajar y abre un espacio, lo mismo que decías tú, ahora estamos con Eva, estamos contigo de Francia. Pablo, lo que yo te quería, entonces, lo que me decía Pablo era que no existe un boleto para viajar, por ejemplo, en el colectivo en Chile gratuito. Sí. Y no cobran pensión tampoco por discapacidad. Hay muchas cosas que quedan para hacerse, que hay que hacerse, en términos de las legislaciones, que avanza en términos de las prácticas sociales, en términos de la creación de instituciones que responden a un paradigma que puede tender hacia el encierro y al no respeto de los derechos, un paradigma que parta personas, el de todo el mundo, bueno, eso es un trabajo muy complejo. En Argentina todavía es necesario seguir, de que nosotros creemos que con la Colifata hemos logrado muchísimas cosas, estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado, pero ocurre que un cantante como Chano, que tiene un consumo problemático, ingresa en una situación difícil de resolución, y como la respuesta que obtuvo fue una bala en su estómago. Entonces, nosotros tenemos que avanzar de la vida, y en términos más puntuales, en cuanto a la salud mental, me parece a mí, de estructuras en salud mental que estén insertas en la comunidad,
y que el trabajo además empieza a ser no solamente interdisciplinario, sino intersectorial del Estado, por ejemplo la policía o los bomberos, que tienen que intervenir en la vía pública respecto a una situación que aloja una complejidad. La respuesta no tiene que ser la punitiva o la represiva, tiene que ser una respuesta que se adecue a los protocolos ya creados para acompañar eventos que son de excepción, porque la cantidad de actos violentos que suceden cotidianamente en las ciudades en las que vivimos, el montaje realizado por personas con diagnóstico psiquiátrico es inferior al 5%, o sea que el 95% restante son hechos violentos ocasionados por el mundo de los normales. La estigmatización lo que hace es que toma un aspecto chico, digamos un aspecto que su peso específico es muy menor, y lo absolutiza, entre otras cosas por algunas que conocemos y otras que desconocemos, pero tiene que ver con, no sé, con el misterio de lo humano. La locura genera, y muchas de las respuestas frente a las preguntas que no tenemos una respuesta cierta es o el cientificismo extremo o la criminalización extrema, o podríamos irnos también por el lado de la idealización extrema, que es como que detrás de cada... Yo recuerdo un título de un diario que quiso ser muy generoso con nosotros, que puso: confirmado, detrás de cada loco hay un genio. Digamos, no es por portar un diagnóstico psiquiátrico que vos vas a ni ser creativo, ni ser un genio, ni mucho menos. O sea, también puede ser una muy mala persona que porta un diagnóstico psiquiátrico, o un perfecto idiota que no porta ningún diagnóstico psiquiátrico. La cuestión no pasa por la cuestión pasa por esas reducciones que hacemos, dejando de un lado a personas capturadas ya en su dolor y capturadas en la necesidad de silenciar ese dolor. Y además capturadas en la sentencia que viene de terceros, de otros, que usan su condición humana a un aspecto. O sea que hay un triple problema. Toda la razón. Aquí en Chile y yo creo que en muchos países tienen el problema de que a una persona con discapacidad mental tratan de que uno como que si fuera a hacerle daño a otra persona y eso es parte de la estigmatización. A la mañana en las redes sociales, en vez de peligro para sí, eso sería ser peligroso para sí o para terceros. En vez de peligro para sí y para terceros, pusimos: los colifatos dan trabajo para sí y para terceros. Luego, ¿qué vamos a hacer? No impide el hecho de que pueda haber circunstancias muy precisas y muy puntuales donde justamente una persona se esté poniendo en riesgo a sí misma y algún tipo de respuesta hay que crear. La idea es que las respuestas sean en respeto de los derechos de cada uno y cada uno de nosotros en el caso de atravesar una circunstancia de ese tipo. Alfredo, y respecto de lo que mencionaste recién con el tema de las policías, si te preguntaran a ti, ¿qué es lo que hay que integrar a las policías o cómo deben, porque acá, por ejemplo, los carabineros de Chile, ¿de qué forma se puede mejorar el trato, la visión de sujetos y sujetas de derecho de lo que somos? Te pregunto porque mencionaste un hecho que acá acaba de pasar hace 2 días. Hay un compañero que es Luis, que es haitiano, sí, que un carabinero lo mató, le disparó sin siquiera antes contener, porque supuestamente andaba con un machete, aparte andaba comprando una bebida, se reventó cuando cae la bebida en el piso y no hubo ni un tipo de contención. Entonces resulta que cuando antes de dar a conocer el hecho, ellos justifican tirando todos los antecedentes que él tenía y sin que ni un medio confirme lo que se sabía del CESPAM y todo el centro de salud,
que era que él sí tenía un diagnóstico